Estamos analizando la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos dentro de juicio de imposible reparación. Hemos dicho que el artículo 107, fracción quinta, establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio de imposible reparación. Y la propia ley nos dice que un acto de imposible reparación sería aquel que afecta materialmente derechos sustantivos, ¿no? Y dice que esos derechos sustantivos, siempre y cuando estén tutelados por la Constitución y los tratados internacionales. Y entonces la pregunta era, ¿qué debemos entender por derechos sustantivos? ¿No? Esa era la pregunta que nosotros estábamos haciendo, respecto del cual estábamos estudiando y llegando a una conclusión. Dice el artículo 107, contratos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales en que México sea parte. Para poder entender qué es un derecho sustantivo, tendremos que establecerlo de una diferencia con los derechos adjetivos, porque si se trata de actos dentro de juicio, estamos hablando cualquier acto que se da después de la presentación de la demanda y hasta antes de la sentencia definitiva, de la resolución, del laudo o resolución que pone fin al juicio, ¿no? Estamos hablando de todos estos actos que se dan en este proceso. Luego entonces, los actos procesales no son materia de juicio de amparo indirecto, a menos de que afecten materialmente el derecho sustantivo. Y entonces, ¿cómo podríamos establecer una definición de lo que es un derecho sustantivo y de lo que es, en contraposición, un derecho adjetivo? Y entonces vemos que en la doctrina se hace una división del derecho adjetivo y una división del derecho sustantivo. Podríamos encontrar una serie de definiciones, pero algunas son muy abstractas y algunas son muy complejas y algunas son difíciles de entender. ¿Cómo podríamos hacer una definición de los derechos adjetivos o procesales? Podríamos decir que son todas aquellas normas que regulan la utilización del aparato estatal que dirime una controversia intersubjetiva de intereses. Esa es mi definición, ¿no? Esto no quiere decir que pueda ser valedero con cualquier otro profesor, pero con esto nos lleva a entender que derechos adjetivos son normas que regulan la utilización del aparato estatal que dirime una controversia. ¿Por qué no digo tribunales? Porque hemos dicho que de acuerdo a la fracción tercera del artículo 107, también es impugnable aquellos actos administrativos seguidos en forma de juicio. Luego entonces, estas controversias intersubjetivas de intereses podrían ser resueltas por un tribunal o bien por una autoridad administrativa en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿De acuerdo? Por eso es que yo no utilizo el término tribunales, ¿no? Podríamos decir que del aparato estatal que se encarga de aplicar el derecho. ¿Y quién se encarga de aplicar el derecho? Bueno, pues aquellas partes del Estado, que sería el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de los Estados y cualquier otro área administrativa
que haga un procedimiento administrativo en forma de juicio. ¿Y cómo serían entonces los derechos sustantivos? Bueno, los derechos sustantivos serían aquellas normas que conceden derechos e imponen obligaciones no procesales. ¿No? Como que puse primero los derechos adjetivos porque está diciendo que excluye a los de arriba, ¿no? Un derecho sustantivo es aquel que no es un derecho procesal. ¿Y qué es un derecho procesal? Bueno, pues entonces defíname el derecho procesal. Por eso comencé a decir cuáles son el derecho procesal. Son esas normas que regulan la utilización de los aparatos estatales, de la parte del aparato estatal que resuelve las controversias intersubjetivas de intereses, ¿de acuerdo? Luego entonces, si cualquier norma que concede un derecho o que impone una obligación no es procesal, estamos hablando de un derecho sustantivo, ¿no? En términos generales les he explicado que el derecho sustantivo está en los códigos sustantivos como el Código Civil, el Código Penal, la parte referente de la Ley Federal del Trabajo, que no sean derechos procesales, ¿no? Y de este lado están los códigos procesales, Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales, la Ley Federal del Trabajo en la parte procesal. Y de esta manera entonces podemos entender cuándo se refiere la fracción quinta sobre los derechos que materialmente afecten un derecho sustantivo. O sea, siempre y cuando que no se trate de un derecho procesal, de una norma procesal. Parece ser que en esto no hay ninguna confusión. Hemos explicado también que los derechos humanos pueden ser derechos sustantivos o pueden ser derechos procesales o adjetivos, ¿no? Y hemos dicho que estos derechos sustantivos pueden estar en la Constitución o en un tratado internacional en que México sea parte, y cualquier norma general que establezca estos derechos sustantivos, ¿de acuerdo? Aquí podríamos establecer los códigos civiles, los códigos penales y todos los demás, ¿de acuerdo? Y el derecho procesal también puede estar, este derecho procesal, este derecho humano procesal puede estar en la Constitución, puede estar en los tratados y digamos y otras normas generales, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle y otras normas generales. Y otras normas generales. Esto quiere decir que las otras normas generales no deberían de estar en la Constitución ni los tratados internacionales, ¿de acuerdo? ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Entendiéndole esta situación? Luego entonces yo les decía que la Constitución, tratándose de un derecho sustantivo, nosotros les llamamos derechos fundamentales, ¿no? Y a los derechos procesales establecidos en la Constitución le vamos a llamar garantías, ¿de acuerdo? Y entonces yo les hice una definición de lo que era una garantía. Les dije que era, ¿qué les dije? Exactamente. Son los medios de protección de los derechos fundamentales. Déjenme decirles que en muchas ocasiones personas confunden los derechos fundamentales con las garantías y dicen que hay derechos fundamentales que son sustantivas y otros derechos fundamentales que son garantías, pero me parece que hacer esta división como lo hacen ellos finalmente nos va a generar una serie de confusión, porque ya no sé qué es una cosa y qué es la otra. ¿Sí me explico? O sea, no son uno, son varios que entienden que las garantías son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque dicen, es que provienen del derecho humano y es fundamental que tenga una garantía. No, esperen. Las garantías son los medios de proteger los derechos fundamentales. Ahora, yo les dije, bueno, ¿y qué es un derecho fundamental? ¿No? Y por ahí varios de sus compañeros trataron de investigar qué es un derecho fundamental, ¿de acuerdo?
para mí, ¿no? O sea, para decir, bueno, para usted y para los demás, bueno, para la forma en como yo entiendo la aplicación del artículo 107, fracción quinta. ¿Me explico? Para mí, un derecho fundamental es un derecho sustantivo esencial que está elevado a la categoría, o está plasmado, si quieren, para no ponerle elevado, que está plasmado en la Constitución. ¿De acuerdo? Y entonces, yo sí puedo entender, con base en estos conceptos, cuando dice que afecta materialmente un derecho sustantivo, yo podría decir que es cualquier norma que me otorga un derecho o me concede o me impone una obligación que no es procesal. Y además, que está establecido en la Constitución y en los tratados. Luego entonces, si yo digo que los derechos sustantivos también están previstos en otras normas generales, como sería el Código Civil, la pregunta es, si el acto procesal afecta un derecho sustantivo previsto no en nuestra Constitución, no en los tratados, sino en el Código Civil, ¿sería procedente el juicio de amparo indirecto? No. ¿Por qué? Porque no está protegido en la Constitución. Claro, o sea, porque le está diciendo el artículo 107 que necesita dos requisitos para ser protegidos en el amparo indirecto. Uno, que esté previsto en la Constitución. Dos, que esté previsto en el tratado. Si está en otra norma, entonces ya no puede ser materia de protección, ¿de acuerdo? Todos estos elementos nos ayudan para poder establecer qué pasa con el caso de la personalidad, ¿se acuerdan? Yo les decía que en el caso de la excepción de personalidad existía, bueno, mejor dicho, existe una jurisprudencia que dice que el juicio de amparo procede cuando se resuelve de manera definitiva una excepción de personalidad, ¿no? Fíjense, ustedes saben que la personalidad la puede impugnar el actor o el demandado, ¿de acuerdo? Y aquí puede suceder dos cosas: que se declare fundada o que se declare infundada. Y lo mismo acá, que se declare fundada y se declare infundada. Si se declara infundada en cualquiera de los dos casos, quiere decir que continúa el juicio, ¿no? Pero si se declara, por ejemplo, fundada la excepción que interpuso el actor en contra del demandado, el único objetivo es que se tenga por contestada la demanda en sentido X, como si no se hubiera contestado la demanda. ¿De acuerdo? Porque el demandado no vino a contestar a la demanda y el que se ostentó como su representante no acreditó debidamente su personalidad. ¿De acuerdo? Entonces la consecuencia lógica de esta es que no se tenga por contestada la demanda de la persona que vino a comparecer en nombre y representación del demandado. En cambio, si se declara fundada la que opone el demandado en contra del actor, lo que va a tener como resultado es que entonces el actor no tiene personalidad, la persona que vino no tiene personalidad, y aquí concluye el juicio. Y esta es una resolución que pone fin al juicio. ¿De acuerdo? Luego entonces, en este supuesto, lo único que hay es una afectación de un derecho procesal adjetivo, ¿no? Y entonces, lo que decía esta jurisprudencia, y decía, contra la resolución que confirma de manera definitiva y declara infundada, sin que declara infundada la excepción, procedía el juicio de amparo. Y lo que decía es, hay una afectación exorbitante porque se sigue un juicio con una persona que es un fantasma porque no tiene personalidad. Al final de cuentas llega y tiene la conclusión de que, ¿sabes qué? No procede el juicio de amparo, y hasta acá está la sentencia. Le dicen, tienes razón, no tenía personalidad. Y entonces dicen, oye, y todo el juicio yo me tardé para llegar a esa conclusión, me lo hubiera resuelto aquí. Pero eso
si hubiéramos pensado que todo litigante actúa honestamente. Y la verdad es que a muchos litigantes no les interesa el poder llegar a una resolución, a una sentencia definitiva. Lo que ellos hacen es tratar de prolongar o retrasar este juicio porque saben que su defendido no tiene razón. ¿Me explico? Entonces, dice la jurisprudencia que procede el juicio de amparo antes de la ley vieja porque había una afectación exorbitante. Decía, mira, no importa que solamente afecte a derechos, solamente derechos procesales, lo que importa es que afecta de manera exorbitante todo el juicio. ¿De acuerdo? Entonces, dice, por eso es que debemos de una vez atender esto. ¿De acuerdo? Y entonces yo vuelvo a lo mismo. Bueno, de acuerdo al artículo 6º transitorio de la nueva ley de amparo, establece que las jurisprudencias establecidas con anterioridad a la nueva ley solamente serían aplicables si no se oponen a la nueva ley. La pregunta, ¿esta excepción de personalidad es contraria a la nueva ley? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Bueno, todos dijeron que sí y a la hora de alzar la mano, nadie alza la mano. ¿Quién dice que sí? A ver, bueno, ¿quién dice que no? Bueno, ¿quién no dice nada? ¿Puedo repetirlo? ¿Cómo que puedo? El último argumento. Bueno, les digo, bueno, ahí va. El derecho, ¿desde acá? No, el último argumento que dijo, por favor. Existe una jurisprudencia que dice que procede el juicio de amparo contra actos procesales dentro del juicio si lo que se resuelve es una excepción de personalidad. Esa es la jurisprudencia que dice. Y reconoce en la jurisprudencia que solamente afecta un derecho procesal, pero que esa violación es tan exorbitante que afecta a todo el juicio. Pero cualquier violación procesal afecta a todo el juicio. La improcedencia de la vía, la cosa juzgada, cualquier prueba que sea fundamental para el quejoso vicia todo el procedimiento. ¿Sí me explico? O sea, pero bueno, esa es la justificación que se hace en la jurisprudencia. El juicio de amparo indirecto procede contra las excepciones de personalidad porque si bien es cierto solamente afecta a derechos procesales, sin embargo hay una afectación exorbitante que vicia todo el procedimiento. Y así se había venido sosteniendo hasta que viene la nueva ley de amparo. Y la nueva ley de amparo, la vieja decía que afectaran materialmente sobre las personas y las cosas. ¿Y cuándo dijeron que afectaba materialmente? Cuando se afectaba un derecho fundamental. ¿Me explico? Así decía la jurisprudencia. Y con esta jurisprudencia como que fue un paso hacia atrás con estas razones. Ahora yo les pregunto, ¿esta jurisprudencia se opone o no se opone al artículo 107 fracción quinta? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién dijo que sí? A ver, Diego. Ok, a ver usted. Es que, como yo lo entiendo, pareciera que la personalidad es bueno, los requisitos para acreditar personalidad dentro de un juicio están dentro de los códigos procesales y los códigos y cualquier código de cualquier materia, los cuales no son ni constitución ni tratados internacionales. Por lo tanto, al interponer un juicio de amparo por esa excepción, tú lo haces por una violación procesal de un código procesal X. Ahora, si tú interpones un juicio de amparo por eso, es como interponer un juicio de amparo por una violación a ese código, no a una violación a la Constitución o Tratado Internacional. Por lo tanto, yo por eso pienso que se contrapone. Yo creo que no se contrapone. A ver, ¿usted por qué no? Pues creo que no se contrapone porque una vez que ya se dio un criterio jurisprudencial, o sea, sí, como usted menciona, puede que se tome, que se da un paso hacia atrás, pero creo que, pues obviamente se hizo porque es una excepción, un caso súper especial, ¿no? Ahora sí, bueno, después de aquí vinieron los demás casos especiales y pusieron más excepciones.
Y dijeron lo mismo se da para la competencia, lo mismo se da para... Y empezó a dar más excepciones, ¿me explico? A ver, Alejandro. Es que al decir exorbitante, puedes englobar lo que para ti sea exorbitante y Claro. objetivo. O sea, es un término que mete en todo. Exactamente, entonces yo creo que al momento de encuadrarlo más a derechos fundamentales, cierras la oportunidad de comenzar a entrar con excepciones ociosas. Exactamente, el abuso del juicio de amparo. Paula, decía usted. Bueno, es que yo entiendo que son derechos procesales y no son derechos sustantivos. ¿Y por lo mismo se opone esto con esto? Claro, o sea, es muy obvio. Esta jurisprudencia es opuesta a esta, y de acuerdo al artículo 6 transitorio, no puede aplicarse esta jurisprudencia ya. Y lo peor del caso es que hay jueces y magistrados que lo siguen aplicando. Cuando el artículo es claro, dice, solamente, tratándose de actos dentro de juicio, solamente que afecten materialmente un derecho sustantivo, excluyen a todos los procesales, y la personalidad es un derecho procesal. ¿Me explico? Fíjense. Otra persona más profunda y dice, no, espérame, es que la cuestión de personalidad, en el fondo, es un derecho, es un problema del mandato. Y el mandato está en el Código Civil. Y por lo mismo esto es un derecho sustantivo. ¿Sí me explico? Aquí hay una persona más inteligente, tratando de sostener lo mismo. ¿Sí me explico? Dice, oye, el mandato, detrás de la personalidad están objetando un mandato, y ese está regulado por el Código Civil. Y hemos dicho que el derecho sustantivo concede o impone obligaciones, y este impone obligaciones que no son procesales. ¿Me explico? ¿Cuál es la contestación a este argumento? La contestación de ese argumento, primero, este derecho sustantivo está en el Código Civil, no está en la Constitución y no está en los tratados. Luego, entonces, mira, con su permiso, primero. Segundo, el mandato puede ser un problema entre el mandante y el mandatario. Si el conflicto es entre estos dos, este es un derecho sustantivo en cuestión, peleándose. Pero cuando esto es hacia un tercero, esta es una cuestión procesal, porque le están objetando que procesalmente no está bien representado el actor o el demandado. ¿Me explico? Entonces, no sé si ustedes pueden advertir que es cierto. Este argumento es cierto siempre y cuando el pleito sea entre el mandante y el mandatario sobre el mandato. Oye, no ejerciste de manera correcta el mandato, no me has pagado mis honorarios, existe responsabilidad porque no lo hiciste con cuidado. ¿Advierten? Pero cuando este es un conflicto hacia una tercera persona, esto ya se hace un conflicto procesal, porque lo que están objetando es la representación procesal para promover la demanda o para contestar la demanda. ¿Me explico? Entonces, esta objeción no se puede oponer con respecto a la excepción de personalidad por dos razones. Uno, porque el derecho sustantivo no está en la Constitución y no está en los tratados. Y segundo, resulta ser que no es un conflicto entre el mandante y el mandatario, sino con un tercero. Y luego entonces es una cuestión de carácter procesal. ¿Advierten esto? Yo quisiera que ustedes no tuvieran ninguna duda, porque eso es lo que yo creo, ¿eh? O sea, su profesor va a decir, bueno, pues lo que usted cree, ¿qué va a pasar? Como estamos ahorita apenas en la elaboración de los nuevos criterios con respecto a la aplicación de la nueva ley, ese es mi criterio. Y mi criterio es que, como antes, la personalidad no debió haberse atacado. ¿Por qué? Porque lo que protege el juicio de amparo son los derechos, ¿qué? Fundamentales, protegidos por la Constitución. Pero hay veces que la gente confunde los derechos fundamentales con las garantías. Por eso les puse el ejemplo del artículo 14. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del artículo 14? Léalo, conforme al artículo. ¿Cuáles son? A ver, ¿cómo dice? Nadie puede ser privado de su ¿qué? Persona. A ver, ¿cuál es el primero que dice? A ver, ¿cómo dice el artículo 14? Nadie puede ser molestado en su persona. No, 14. Al
Ninguna ley dará efecto retroactivo. Segundo párrafo. Nadie puede ser privado de la libertad, Libertad. de sus propiedades, Libertad. Propiedad. posesiones o derechos, Posesiones y derechos. sino mediante juicios e Permítame. Esos son los derechos fundamentales. Las garantías son mediante juicio. ¿Qué más dice? seguido ante los tribunales. Tribunales. Ajá. Previamente establecidos en los que se cumplen las Formalidades y todos los demás. No pueden confundir, esto constituye la famosa garantía de audiencia, no pueden confundirlo con los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Yo les dije, oigan, derechos, y eso no les expliqué, ¿de acuerdo? Los derechos son los mismos derechos, son sustantivos que establece la Constitución. Por ejemplo, vean el artículo 8, vean el artículo 8 de la Constitución. ¿Cuál es el derecho fundamental? ¿Cuál es el derecho fundamental? En el artículo 8. Claro, ese es un derecho fundamental. Yo como gobernado tengo que pedir, tengo el derecho de pedir todo lo que quiera la autoridad, pero la autoridad tiene la obligación de concedérmelo. No. ¿Cuáles son las garantías? A ver, ¿cómo dice el artículo? Siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Esas son las obligaciones que me impone a mí para ejercer mi derecho de petición. Por escrito, ¿qué más dice? De manera pacífica y respetuosa. Ajá, ¿qué más sigue? Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Ok, ¿y después qué sigue? A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad. Esas son garantías. ¿Me explico? O sea, ya son obligaciones que le corresponden a la autoridad para proteger ¿qué? Mi derecho fundamental. ¿Entienden? Sí. Luego entonces el artículo 14 al referir a los derechos se refiere a los demás derechos sustantivos que están en la Constitución. Y si esos derechos sustantivos están en la Constitución, son derechos fundamentales. Hemos dicho que el derecho fundamental es un derecho sustantivo esencial plasmado en la Constitución. Pueden haber otros derechos y derechos humanos que pueden estar en los tratados internacionales. Por eso lo que hizo el constituyente al momento de incluir a los tratados internacionales es sumar todos estos derechos sustantivos como procesales que no estaban en la Constitución. Pero si ustedes advierten, siguen siendo tutelados por el juicio de amparo en sus diferentes fracciones. ¿Sí le van entendiendo esto? Luego entonces, este derecho procesal se cae por sí mismo, pero hay algunos jueces y magistrados que siguen pensando que es obligatorio la jurisprudencia. ¿Sí me explico? Ese es un punto de vista respetable, pero yo no lo comparto. Me parece que es contrario a lo que está precisamente en la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos todo el panorama sobre actos de imposible reparación. ¿Alguna duda tienen respecto de esto? ¿No? A ver, sí. Yo tengo como una duda. Tal vez es pura técnica legislativa, pero cuando le llamaban juicio de garantías, o sea, eso ya es incorrecto, ¿no? Tengo entendido. Ya es incorrecto. Llamar juicio de garantías. Claro. Pero ahora le llamamos juicio de amparo, pero... Bueno, siempre le hemos llamado juicio de amparo. Pero, bueno, pero como sinónimo utilizábamos garantías. Y las garantías son los medios de protección de los derechos fundamentales. ¿No podría causar como un poco de confusión eso? ¿Qué? El hecho de que se le llamara juicio de garantías antes y bueno, ahora ya no, pero... No, yo no creo que tenga ningún problema al respecto. ¿O por qué le ve el problema? O sea, creo que las personas... La cuestión procesal. ¿Qué? Los derechos humanos procesales. Es que, fíjese, ¿de qué le sirve si le violan todos sus derechos procesales en un juicio? Y usted es el demandado. Si al final de cuentas lo absuelven. Supongamos que agarra y usted promueve una contestación preciosa y le dice, se desecha por extemporáneo. Oye, no, pero ¿por qué está en tiempo? No me importa, tú me caes mal y no. ¿Y ofreces pruebas? No, todos están mal. Oye, ¿pero por qué? A ver, objeto las de mi contraria. No, está bien tu contraria. Y usted lo ve tan parcial en el proceso y de los derechos humanos procesales, los que quieran.
y al final de cuentas lo absuelven. ¿Realmente hubo una afectación? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que por qué solamente podrían atacarse los derechos procesales cuando tuvieran dos requisitos. ¿Qué era? Que hubieran trascendido el resultado del fallo y que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En el supuesto que yo le digo, Ulises me cae re mal, y agarran no le tienen por contestar a la demanda, le desechan todas sus pruebas, le desechan todas sus objeciones, le admiten todas las pruebas de su contrario, aún las más extrañas, no le aceptan sus alegatos y al final de cuentas lo absuelven. ¿Lo dejó sin defensa? Sí. ¿Trascendió el resultado del fallo? No. Entonces, esta disposición, déjeme decirle que antes ya existía. En el amparo directo vamos a ver que se pueden reclamar las demás violaciones procesales que se dieron en el juicio, que hubieran dejado sin defensa al quejoso y que hubieran trascendido el resultado del fallo. Luego entonces, ¿qué es lo protegido? ¿Las garantías o los derechos fundamentales? Claro. Eso es lo que yo quisiera que ustedes lograran entender. El juicio de amparo es para proteger a los derechos fundamentales en contra de cualquier acto de autoridad arbitrario, inconstitucional. Y si ustedes saben usar perfectamente el juicio de amparo, ustedes, su familia, sus amigos o sus clientes, sabrán que ustedes podrán ejercer de manera correcta este juicio. Y yo quisiera que todos los que ustedes fueran litigantes o juzgadores siempre vieran que el juicio de amparo tiene una finalidad: proteger derechos fundamentales. No para abusar, no para chicanear, no para alargar un proceso. Sería muy decepcionante para mí que los encontrara ustedes litigando, haciendo chicanas. Es como el sensei que le da las cosas, las artes marciales más profundas y se convierten en asesinos, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Toda la información que les di, ¿de qué sirvió? ¿Para hacer el mal? Bueno, no sé si ustedes advierten esto. ¿Por qué es importante? Porque si yo voy teniendo puras violaciones procesales, no tengo ningún problema. ¿Por qué no tengo ningún problema? Porque al final de cuentas no me afectó mi derecho sustantivo. Cuando llegue la sentencia definitiva, aquí promuevo el juicio de amparo directo, y al promover el juicio de amparo directo hago valer todas las violaciones procesales que me dejaron sin defensa y que trascendieron el resultado del fallo. Luego entonces mi derecho fundamental no fue afectado aquí, y sí aquí. Pero si este acto afecta un derecho sustantivo, por ejemplo el embargo, les pongo el ejemplo del embargo, o la multa, ¿les afecta un derecho sustantivo? Su patrimonio, la posesión. En el embargo lo que les quitan es la posesión. Luego entonces ahí sí puedo promover el juicio de amparo. Ejemplo, la contabilidad. ¿Se admiten una prueba contable? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el artículo 16, ¿qué dice? Nadie puede ser molestado. ¿En qué? Su persona. ¿Qué me dice? En eso están los papeles. Yo no puedo dejar que me deje. Fíjense, me podrán dar otro argumento más. Oye, ¿y qué dice el artículo 17? Constitucional. ¿Qué dice el artículo 17 constitucional? ¿Qué dice? A ver, léanlo fuerte. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunal. ¿Cuál es el derecho fundamental en ese párrafo? Justicia. A que se le administre justicia. ¿De acuerdo? Y luego sígale diciendo. Por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las Fíjese, esos son garantías. Si me dice, oye, es que si tú dejas el de personalidad, me haces que mi justicia no sea expedita, es garantía. Tú tienes derecho a la administración de justicia y tu garantía es que sea expedita. ¿Me explico? Oye, y todo el tiempo que perdí los gastos, por eso están las cosas judiciales. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿ustedes ya les quedó claro esto? Ahora yo les hago preguntas, ¿de acuerdo? Y ustedes me contestan, ¿de acuerdo? El auto que admite un juicio ordinario civil, la resolución que confirma un auto
la resolución que confirma el auto que admite un juicio civil, ¿procede el juicio de amparo, sí o no? ¿Por qué? Exactamente. Si se trata de un juicio ejecutivo mercantil, el auto que admite un juicio ejecutivo mercantil, ¿qué es? ¿Procesal? ¿O adjetivo? ¿O afecta sustantivo? Afecta un derecho subjetivo, pero también sustantivo. ¿Por qué? Porque hay una orden para embargar los bienes. ¿Entienden o no lo entienden? Ahora, ahí les va. ¿El auto que admite una prueba documental es procesal o no? Procesal. ¿Y el auto que admite la prueba en genética? ¿Por qué sustantivo? A ver, ¿por qué sustantivo? Porque afecta a la persona. O sea, para poder hacer esa prueba de genética, tienen que picarle. Y ya afectan su integridad, ¿o no? Un simple piquetito, ¿sí? ¿Están afectando tu integridad o no? Lo mismo un piquetito que te pongan un ojo así como de cotorra, que dices que te caíste. Oye, pero ¿cómo te caíste si tiene la forma de un zapato de esposa? De una mujer, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, ¿y la que admite una prueba en psicología? Igual, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es una prueba en psicología? Te preguntan, ¿en qué le afectan? ¿Mentalmente? Puede perturbar. Oye, si yo puedo agarrar, a ver, yo puedo ser con un psicólogo que le digo, a ver señor, le voy a hacer una pregunta, las que quiera. Y me empieza a hacer unas preguntas y a todos le digo, no, puede ser. No lo sé, quién sabe, a lo mejor. Exactamente. Depende de quién. Yo creo, déjeme decirle que está en discusión. Muchos piensan que sí es afecta un derecho sustantivo. Yo pienso que es procesal, porque solamente es una entrevista. No, y en esa entrevista yo nomás puedo decir, pues a lo mejor puede ser, quién sabe. Pero es una persona especialista en la materia y por lo tanto saben las cosas, ¿no? Si fuera una testimonio, por ejemplo, una testimonio. Déjeme decirle que está cuestionable. Muchos piensan que sí, yo pienso que no. ¿De acuerdo? Y si ustedes piensan que sí, ese es cuestionable, y si en el examen lo dicen cuestionable, está bien. Bueno, que Dios les bendiga, hasta luego. Sí.